Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Resurrección en nuestro programa Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Sean bienvenidos a este programa donde vamos a iniciar un tema muy interesante, muy polémico, donde en los últimos 30, 40 años se ha dado a conocer mucho sobre este tema, principalmente en los medios de comunicación. Vamos a estar hablando acerca de el abuso sexual infantil dentro de la Iglesia Católica. Entonces va a ser un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de esto. Probablemente nos vamos a llevar unos 3 programas. Hay mucho que ver, mucho que decir. Y pues bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Nuestros amigos Felipe, Paulo, ¿qué tal? Nos toca un tema ahora sí bastante interesante, pero es una verdad, una realidad que se está viviendo en todo el mundo. Sí, definitivamente, pues una vez más un placer el poder compartir este espacio con ustedes y pues el saber que una vez más están consultando el canal para que puedan ustedes poder tomar todas estas y cada una de las cosas que aquí más fuerte. Que aquí el doctor tiene para poder compartir y pues espero que una vez más, como en todos los demás programas que se ha estado compartiendo, pues sea para que ustedes amplíen su panorama y nuevamente les quiero reiterar que puedan ustedes mandar sus mensajes, cualquier comentario para que nosotros estemos al pendiente para poder contestar cualquiera de sus preguntas. Gracias. Saludos a todos aquellos que nos están viendo por primera vez. Si es tu primera vez en este programa y nos estás viendo, te queremos decir que es un programa muy educativo, muy de mucha edificación y de mucho aprendizaje. Así que si es la primera vez que nos estás viendo, te recomendamos que nos busques ahí, como bien menciona Felipe, los anteriores y veas los temas que estamos tratando. Y pues bienvenidos. Bueno, lo primero que quiero decir es que hay muchos sacerdotes que yo creo que es la gran mayoría, que son personas íntegras, son personas, creo yo, que con un llamado genuino de parte de Dios y que nunca han estado involucrados en este tipo de prácticas. No es un tema que estamos yendo contra determinada organización, porque hay gente buena, hay gente honesta, hay gente sincera. A su manera ellos sirven a Dios y a su manera ellos entienden cómo agradar a Dios, ¿no? Sí. Claro, eso es importante que lo aclaremos desde el principio. Y que queda sentado que no se está tratando de estigmatizar, ¿no? O sea, vamos a hablar en los casos que se ha dado. Y como bien mencionas, no es en general, simple y sencillamente lo que pues desafortunadamente se ha estado viendo en los últimos, que se ha destapado en los últimos años a través de toda la historia, de todo este abuso que ha pasado. Y destacar también la aportación que ha tenido en la historia, porque haciendo un poquito el recuento, como maestro de música que me ha tocado impartir clases, nos hemos dado cuenta de que ellos han aportado muchísimo. Por ejemplo, el padre de la música es considerado Guido d'Arezzo y fue un sacerdote que en su momento dejó mucha aportación. Hoy en día el sistema que tenemos, los que conocemos de música y leemos música, se lo debemos gracias a ese señor que se llamó Guido d'Arezzo. Un sacerdote católico. Un sacerdote católico y que nos dejó esas bases para hoy día poder leer la música, que no existía. ¿Era que música gregoriana? Así es, en aquel entonces solamente se hablaban 2 tipos de música. Una era la música religiosa y la música no religiosa. O sea, que había 2 géneros de música, no como el día de hoy que hay tantos géneros, ¿verdad? Entonces, a este señor le debemos lo que hoy día conocemos como el pentagrama, como el sistema de notación musical, que gracias a ello podemos nosotros leer y interpretar la música. Lo que conocemos como partituras, por así decirlo. Correcto, sí. Así es. Y esa es una de las participaciones de un sacerdote católico en lo que es la historia, pero estoy seguro que pueden haber una lista innumerable de Martín Lutero de fue otro. Así es. Sí, en México
muchos sacerdotes católicos han dado su vida por pueblos indígenas, en servir a ellos y tienen causas muy nobles. Entonces, hoy no vamos a hablar, no vamos a resaltar la labor de muchos líderes católicos que han dado su vida por causas justas. En nuestra historia de México, pues el padre Hidalgo, tenía él sus fundamentos y sus bases para buscar que la Nueva España se independizara de España y fuera un país independiente, ¿verdad? Fue un sacerdote. Y hay otros sacerdotes más que participaron en la independencia, Claro. otros más en la revolución, pero bueno, ahorita estamos hablando el abuso sexual infantil dentro de la Iglesia Católica. Y bueno, quiero empezar con que hay que distinguir en estos casos de abusos en menores entre unas palabras que se parecen mucho. La primera palabra es parafilia, la segunda es pederastia, pedofilia y efebofilia. Repito, parafilia, pederastia, pedofilia y efebofilia. Bueno, ¿qué es la parafilia? Vamos a empezar con parafilia. Parafilia es una desviación sexual del tipo que sea. Cualquier desviación sexual, como se llame, la que sea, en términos generales, esa es una parafilia. Ahora, ¿qué es la pederastia? Pederastia es una inclinación erótica hacia los niños o un abuso sexual cometido con ellos. Eso es pederastia. Inclinación erótica hacia los niños o un abuso sexual. Pedofilia también es una atracción erótica o sexual hacia niños, pero en definiciones más técnicas, esta desviación es tenida como una parafilia que busca la excitación o el placer sexual a través de actividades o fantasías sexuales con niños de entre 8 y 12 años. Hay algunas personas que pues tienen diferencias, ¿no? Dicen, no, pueden ser más niños, pueden ser más chiquitos, pueden ser niños desde los 3 años, 4 años, bueno, son clasificaciones. Sí. Entonces, el pedófilo es el que tiene una atracción hacia los niños pequeños, donde él busca un placer, una excitación sexual. Niños entre 8 y 12 años. Este pedófilo es pedófilo aunque no tenga contacto físico con los niños, sino que él puede tener placer por observar de manera presencial el abuso de los menores o de manera digital. Como la pornografía infantil, ¿no? Por ejemplo, sí. Ajá. Entonces, la pedofilia es una persona que tiene placer por presenciar el abuso sexual hacia un menor. Él no lo hace, pero el observar, tanto de manera presencial o de manera digital, y que eso le da placer, eso se llama pedofilia. ¿Correcto? Sí está quedando claro, Sí. ¿verdad? Entonces, ahora, sigo. Efebofilia, también es aquella atracción, pero ya por niños más grandecitos, adolescentes, entre los 13, en México sería hasta los 17 años. En algunos países puede ser hasta los 18, los 19, hasta que alcancen la mayoría de edad. O hay personas que son adictas a ver pornografía de personas de 18, 19 años. Todavía se engloba como efebofilia. Entonces, los efebólicos, o sea, los que tienen placer por ver relaciones sexuales entre los 13 y 19, tampoco tienen contacto físico con ellos, pero también tienen placer al observar de manera presencial o de manera digital. Entonces, pedófilos son los que no tienen un contacto físico,
pero tienen placer al observar a los niños desde los 8 hasta los 12 años. Y los efebófilos es exactamente lo mismo, pero con niños de 13 en adelante. Ya mayores. Ya mayores. Entonces, tanto la pedofilia y la efebofilia describen un trastorno mental. O sea, tienen un trastorno, aunque ellos físicamente no tengan contacto con los niños físico, pero simplemente el observar de manera presencial o de manera digital, tienen placer. Eso es pedofilia y efebofilia. La pederastía ya no es la observación, ya es el comportamiento. Ya ahí es cuando son partícipes. Participan del abuso sexual. Claro. Entonces, ellos ya no se satisfacen solamente con observar. Ellos lo tienen que hacer. Entonces, quien lo hace, por así decir, es lo que nosotros le decimos pederasta. Los pederastas son los que lo hacen. Y los que no lo hacen, pero lo ven y no dicen nada y se quedan callados y les gusta y les da placer, son los pedófilos con los niños más chiquitos y efebófilos con los niños más grandecitos. Qué interesante. Ya entendimos la diferencia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, el pederastra es el que sí tiene contacto. Ese sí, físicamente abusa. Y el pedófilo y efebófilo, ellos no tocan nunca al niño, pero les da placer ver que otro tenga abuso sexual contra él. Eso nada más lo observan, puede ser presencial o de manera digital. Sí está quedando claro, ¿verdad? Bueno, entonces, tanto unos como los otros, pues ellos tienen el problema de parafilia, o sea, tienen un trastorno sexual, ¿sí? Unos viendo, otros tocando, pero todos lo tienen, así se llama, ¿no? En el mismo rango. Exactamente. Entonces sí nos quedó claro la diferencia entre pedófilo, efebófilo y pederastra. ¿Sale? Entonces el pederastra es el que lo hace. ¿Sale? Y el pedófilo es el que nomás lo mira. Ok. Sí quedó, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, hay dos tipos de personas o individuos que pasan por un ataque sexual. Cualquier individuo, cualquier menor de edad que pasa por un ataque sexual, una vez que pasa por el ataque sexual, es catalogado en estas dos grandes grupos. Vamos a ponerle, el primer grupo es el grupo de las víctimas. Este grupo de las víctimas son personas que todavía no logran superar el trauma de los abusos que en su día sufrieron. Muchos de ellos están forzados a tener todavía tratamientos psiquiátricos, psicológicos, y algunos de ellos llegan al suicidio. Entonces, esas son víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Las personas que a pesar de que ya pasaron años, ya crecieron, ya son adultos, ellos todavía tienen que seguir teniendo algún tipo de tratamiento, algún tipo de medicamento, algún tipo de terapia, porque todavía no lo pueden superar. Incluso los que se suicidan, lo hacen en calidad de víctimas. Claro. ¿Correcto? Sí. Y el otro grupo son los supervivientes. Los supervivientes son las personas que con un gran esfuerzo han conseguido salir de eso. Dejaron de ser víctimas y se convirtieron en supervivientes. Ya no les afecta. ¿Sí? O sea, tuvieron una violación y ahorita es el pasado. Ellos perdonaron o superaron o lo que sea. Ellos ya no son víctimas, son supervivientes. ¿Sí? Y bueno, desafortunadamente, la gran mayoría siguen de víctimas. Muy poquitos supervivientes. Entonces, esos son los dos grupos de las personas que han sobrevivido a un ataque sexual. Y eso está basado en estadísticas, por lo que estás comentando, ¿no?
Sí hay información al respecto, lo pueden checar, pero pues ahorita no nos vamos a meter en las estadísticas ni nada de eso, simple y sencillamente estamos viendo cómo están clasificadas las personas, tanto que hacen el ataque, que son adultos, el ataque sexual a menores de edad, y los menores de edad, una vez que sufren este ataque, si quedan en calidad de víctimas o de supervivientes. Claro. Sí, por eso yo iba a preguntarte cómo las estadísticas no definen. Lo que pasa es que hay organizaciones que se dedican a eso, Sí. a dar estadísticas a nivel, hay organizaciones que están dependientes de gobierno, ¿no? Sí, pero los mismos documentos que vas leyendo, te vas dando cuenta que la gran mayoría de las personas que en su infancia recibieron algún tipo de ataque sexual, se quedan como víctimas. Si son personas que no lo superaron. No lo superaron, se quedaron traumados y pues viven con ciertos complejos, con ciertos hábitos, y que muy pocos son las personas que realmente son libres de eso. ¿Sí? Se quedaron dañados, la gran mayoría. ¿Sí? No me metí a ver estadísticas, Paulo. No me metí porque no era el tema. Claro. Pero sí hay. Para todo hay estadísticas ya. Claro. Ya sabes que. Sí, claro. Mientras hay una computadora, hay estadísticas para todo. ¿Sale? Bueno. Muy bien. Pues vamos a empezar por ver pues los mayores escándalos de pedofilia. Yo tomé varias fuentes. Hay una revista que se llama Clarín. Esta revista se escribió lo que viene aquí en el 2018, en agosto del 2018. Y bueno, ellos mencionan algunos casos de algunos países, de casos, de situaciones, de abusos, tanto en Estados Unidos como en Francia. En Estados Unidos hablan de abusos sexuales que van desde 1,000 niños hasta 70 niños que fueran scout en Francia. Oye, Doc. Sí. Y mi pregunta sería, ¿por qué Clarín, es decir, la revista, cita a Francia, a Estados Unidos? ¿Porque tienen el mayor índice o es nada más escogieron ellos a estos países? Cita a varios países. Ah, ok. Sí, nada más estoy introduciendo. Ya. Nada más, sí. Bueno, nosotros sabemos que la Iglesia Católica durante siglos ha mantenido en secreto actos de pederastras. Ellos son quienes físicamente cometen actos sexuales contra menores de edad. Quiero decir algo nada más para nuestros personas, nuestro auditorio. También hay pastores, ¿eh? Claro. Sí, o sea, no crean que, no, es que están enfocándose. Nos estamos enfocando principalmente a la Iglesia Católica porque es lo que está más documentado y es donde abunda más esto. Sí hay situaciones, algunos pastores evangélicos en diferentes partes del mundo, pero son aislados. Son casos mucho más aislados, ¿no? Al final vamos a ver por qué son más aislados, ¿no? Pero ahorita nos estamos enfocando a esto para que las personas que nos están escuchando digan, pues la agarraron contra la Iglesia Católica. No, los evangélicos también, no hacen mal las rancheras. Y bueno, pues hay un asunto ahorita en Estados Unidos con el fundador, bueno, con uno de los descendientes de los fundadores de La Luz del Mundo. Sí, es lo que te iba a mencionar. Sí, no sabemos si es cierto o no, nosotros no nos vamos a meter en eso, porque ese es un asunto que está siendo juzgado. Lo que yo estoy hablando son casos ya verificados, ¿sí? Sí, y si de alguna manera lo estás citando es para que no crean que nada más estamos en contra o que se está enfocando, sino como bien dices, sí. hay más en el caso de La Luz del Mundo, yo he platicado con buenos amigos que tengo de La Luz del Mundo y ellos dicen que es un asunto político. Esa es su versión y no me quiero meter. Pero lo que sí puedo asegurar es que pastores evangélicos existen. Claro que sí. Sí,
como dicen por ahí, son garbanzos de libra, ¿no? Uno que otro por ahí, pero lo más fuerte, lo sustancioso está dentro de la Iglesia Católica, ¿sale? Así es. Nomás para que quede claro y no haya algunas personas que digan, no, este es un ataque contra la Iglesia Católica. Ajá. No, es una realidad y vamos a ver por qué existe esa realidad, ¿sale? Claro. Y al final vamos a ver si es una tradición o es una verdad de parte de Dios, el cómo viven estos señores y por qué llegan a donde llegan, ¿sale? Muy bien. Entonces, durante siglos la Iglesia Católica ha tenido pederastras, pero también estos pederastras están cubiertos por pedófilos o efebófilos. O sea, son otros sacerdotes que se enteran de la situación, que saben de la situación, que ven la situación probablemente y que cubren a los que sí lo hacen. Me explico, los cubren, los protegen, hacen todo para que no se sepa, ¿no? Bueno, el gran crecimiento de los medios de comunicación han permitido que todo este gran mal que existe dentro de la Iglesia Católica empiece a salir a la luz. Bueno, vamos a ver el primer caso. La Iglesia Católica fue sacudida muy fuerte en Pensilvania, donde cientos de sacerdotes cometieron abusos sexuales contra más de 1,000 niños durante décadas. Esto pasó en Pensilvania. Una investigación de los servicios del fiscal en Pensilvania se publicó en agosto del 2018 en esta revista Clarín y destapó abusos sexuales perpetrados por más de 300 curas depredadores y su encubrimiento por parte de la Iglesia Católica de ese estado, donde más de 1,000 niños fueron atacados sexualmente. Esto está documentado. Esto pasó en Pensilvania y fueron más de 300 curas involucrados Wow. en este escándalo. No sé si los 300 eran quienes ellos físicamente abusaban o fueron unos que sí y otros que los cubrían. ¿Me explico? Pero son más de 1,000 niños en Pensilvania, solamente en Pensilvania. Es una parte muy pequeña del país, ¿me explico? De las personas que obviamente lo expusieron, porque hay otro sector en la sociedad donde no hablan, se quedan callados, no dicen nada. O sea, estamos hablando de lo que realmente se expuso y se declaró de esta familia, ¿no? No, y lo más seguro, les quiero decir algo, lo más seguro es que personas que nos están viendo fueron víctimas de algún abuso sexual. Exacto. Y quizás tú digas, a mí me pasó, quédate en el programa, porque si tú todavía estás en calidad de víctima, quiero decirte que en Cristo hay libertad. Entonces, espérate, aguántate tantito, vamos a ver varios programas, porque hay solución. Sí hay una solución. En Cristo siempre hay solución, pero muchas personas conocen de alguien que fue abusado. A lo mejor un familiar cercano, un familiar lejano, algún vecino, algún conocido, y bueno, dicen esto, ¿qué hay que hacer, no? Bueno, ahorita, pues, desafortunadamente, esto pasa, sigue pasando y va a seguir pasando, pero pues tomé algunos de los casos más conocidos Sí, claro. y con mayor escándalo, por así decirlo, ¿no? Y te estoy hablando de muchos de estos países del primer mundo. Imagínate lo que pasa en los países subdesarrollados, ¿no? Bueno, son situaciones muy difíciles. Segundo caso, a finales de julio, el Papa Francisco aceptó la dimisión del cardenal Theodore McCarrick. ¿Así se pronuncia, Felipe? Theodore ¿Y el apellido? McCarrick. Ese nombre. Theodore McCarrick. Me vas a estar ayudando, ¿eh? Arzobispo emérito de Washington, con 88 años de edad, acusado de haber abusado sexualmente de un adolescente. Fíjate, era el cardenal
emérito de Washington. Y tú sabes que en Washington está el poder. Sí, está todo. Ahí está el poder. Ok, seguimos. Otros altos prelados o líderes se vieron obligados a dimitir por haber cerrado los ojos, como los cardenales Roger Mahony de Los Ángeles y Bernard Law en Boston, quien falleció a finales del 2017. O sea, estos señores cerraron los ojos, estos eran cardenales, por lo que había hecho este arzobispo emérito de Washington. O sea, se voltearon para otro lado y dijeron, no pasó nada. Otro caso, entre 1950 y el 2013, la iglesia en los Estados Unidos recibió denuncias aproximadamente de unas 17,000 víctimas de abuso sexual cometidos por 6,400 miembros del clero. Wow. Entre 1950 y 2013. Estamos hablando de 63 años. Durante 63 años, 6,400 miembros del clero abusaron, pero solamente denunciaron 17,000. O sea, solamente se animaron 17,000 personas a decir, hey, abusaron de mí, apúntenme en la lista. Y según las estadísticas dicen que un porcentaje muy bajo es el que denuncia. Es correcto. Sí, sobre todo en los años 50, 60, 70, o sea, quizás hoy día haya un poquito de mayor apoyo, de mayor libertad o seguridad para poder tener el valor de ir y denunciar, ¿no? Pero en aquellos años, pues, sabías que te podías echar encima a la iglesia, a la familia, o sea, muchas cosas, ¿no? Sobre todo la tecnología que no la había. Hoy cualquiera puede hacer viral una información. O incluso anónima. Exacto, con un No, celular. pero ahorita ya los papás ya están más despiertos, ya les creen a los hijos. Antes, Sí, es lo que antes si un niño le decía, el sacerdote me tocó, el sacerdote me hizo esto, es una blasfemia lo que estás diciendo. Sí. O sea, ¿cómo crees si es un nombre de Dios? Sí. O sea, imagínate, fueron 17,000 que sí dijeron. Yo me acuerdo que en una ocasión mi mamá me llevó al servicio de la iglesia católica. Y le dije, no, yo no quiero ir ahí, porque el cura me ve feo. Y no me gusta. Cállate, niño, tú no debes andar diciendo eso. O sea, es una verdad lo que estás diciendo. Ahora fíjense. Cuidado con que debieras andar hablando, diciendo algo que no, porque... Ahora fíjense, fueron 17,000 niños. Pero según expertos del Vaticano, ellos calculan que fueron alrededor de 100,000 que sufrieron abusos. Los mismos expertos del Vaticano dicen, ¿sabes qué? No, sí fueron 17,000, pero los que dijeron, pero calculando y platicando con los 6,400 sacerdotes que ya tenemos sus confesiones, pues yo creo que sí anda rebasando los 100,000. Y eso lo dijeron ellos mismos. Claro. Tuvieron que renunciar varios prelados o líderes a inicios del 2000 por haber cerrado los ojos. Este es otro asunto en Estados Unidos. Son asuntos, pues, muy delicados. Así es. Bueno, vámonos con otro asunto, otro más. La Iglesia Católica en Chile, un país sudamericano, un país del tercer mundo, pero pues un país donde el nivel cultural es alto. Dicen que el nivel cultural en Chile es de los más altos dentro de América Latina. Y aquí hay 158 personas involucradas entre obispos, sacerdotes o laicos dentro de la iglesia. Estos fueron investigados por abusos sexuales contra menores y contra adultos en los 60, en los años de 1960. Hasta el momento son 73 personas investigadas judicialmente, 38 causas están en curso que afectan
estas 38 causas que están en curso afectan a un centenar de víctimas, solamente estos 38. La mayoría menores de edad al momento que fueron abusados sexualmente. En el transcurso de un viaje a Chile en enero del 2018, el Papa Francisco defendió al obispo Juan Barros. Allá en Chile, el obispo se llama Juan Barros. Y este obispo fue defendido por el Papa Francisco porque había encubierto por décadas a un cura que se llama Fernando Caradima. Este Fernando Caradima finalmente fue condenado por abusos sexuales a menores en los años 80 y 90. O sea, le estaban reclamando que en los 80 y los 90 este sacerdote había abusado sexualmente de los niños. En mayo, el Papa invitó a Roma a cientos de víctimas y convocó a todos los obispos de Chile para que presentaran su renuncia en bloque tras reunirse con Francisco, pero solamente aceptó la dimisión de 5. Y de esos 5 estaba la de este obispo Juan Barros. Igual, por haber defendido, por haber cerrado los ojos. Bueno, y ahora sí, llegamos a nuestro México lindo y querido. Había mucho material de México. No voy a tocar todo lo que hay de México porque es un exceso de material que hay. Pero me voy a ir con el punto, con el tema más conocido, más impactante a nivel internacional, a nivel nacional, y uno de los protagonistas de los casos más graves, más significativos que afecta a la Iglesia Católica en este tema, es el caso del fundador de una influyente congregación ultraconservadora llamada los Legionarios de Cristo. El fundador, estamos hablando del padre Marcial Maciel, castigado y relevado en el 2006 del sacerdocio bajo el pontificado de Benedicto XVI por haber abusado de menores. Este señor, el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, dice la información, la investigación, que llevaba una triple vida. Tenía 2 mujeres con hijos con ambas y las víctimas que fueron muchísimas, ¿no? Y su caso empañó muchísimo, afectó muchísimo su caso, la imagen de Juan Pablo II, quien Juan Pablo II por muchos años lo defendió y se negó a escuchar a las víctimas del padre Marcial Maciel. Lo estuvo defendiendo, no quiso escuchar a las víctimas y este tipo pues era un hombre muy influyente, con mucho dinero, recibía donativos muy importantes y bueno, sabemos que ellos fundaron muchos colegios y universidades y fue un hombre muy prominente, no solamente en la Iglesia Católica en México, sino en el mundo. En el mundo. Entonces, hay casos de muchísimas víctimas directamente de él. Obviamente también dentro de su ministerio, de los legionarios, pues se mencionan más casos de otros miembros o sacerdotes o líderes dentro de la organización de los Legionarios de Cristo, pero nos estamos enfocando a su fundador y protagonista. Muy bien. En el 2002, la iglesia fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas.
Entonces, eso era lo que se hizo en México. Se le daba dinero a las víctimas para que, No dijera cuanto nada. quieras, para que te quedes callado. Ujú. Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, murió en el 2008, entre acusaciones de abuso sexual contra varios seminaristas y niños y la exigencia por parte de las víctimas de que pidiera perdón. Uno de los principales acusadores que tuvo el padre Marcial Maciel fue el ex rector de la Universidad Anáhuac. O sea, hasta allá llegó el rector de la Universidad Anáhuac, en ese tiempo hoy ex rector, Juan Manuel Fernández Amenábar. Él fue uno de los principales acusadores. Fue una persona que estuvo haciendo presión, demostrando con pruebas, con testigos, de que padre Marcial Maciel estaba abusando sexualmente de los niños. En 1997, 9 exlegionarios enviaron una carta pública a Juan Pablo II donde denunciaron abusos sexuales por parte de Maciel. Las acusaciones en contra de Maciel fueron negadas durante años por parte de la Legión de Cristo, que finalmente reconoció públicamente los crímenes realizados por su fundador. O sea, después de tantas personas y de tantas presiones como este rector y otros ex miembros de los legionarios, tuvieron que reconocer. El cardenal Ratzinger, si no saben quién es el cardenal Ratzinger, es el Papa Benedicto XVI, también inició un proceso contra Marcial Maciel por acusaciones de pedofilia. Pero en el 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, ordenándole el retiro del sacerdocio público para que Marcial Maciel se consagrara a una vida de oración y penitencia. O sea, no le hicieron nada. Exactamente. Simple y sencillamente, vete a tu casa, ponte a orar, reflexiona, ya no puedes estar dirigiendo misas, reuniones. Obviamente su dinero quedó intacto, sus bienes quedaron intactos, ¿verdad? Pero pues quédate en tu casa. Ese fue El gran castigo. el gran castigo. Sí, no hay consecuencias, pues. Pues estas fueron. Sí hay consecuencias. Pero esas fueron las ante la primeras. sociedad, estoy hablando ante que se pueda juzgar esto, ¿no? Así es. En el 2010, la red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes, se hizo una red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes. Esta red dio a conocer una lista de 65 sacerdotes acusados en Estados Unidos de abuso sexual. 65 sacerdotes acusados de abuso sexual. ¿En dónde? En Estados Unidos. Dichos sacerdotes se encuentran en varias diócesis en México. Algunos de esos 65 en este momento están en activo en México. ¿Qué fue lo que pasó? Esta red de sobrevivientes presentaron acusaciones contra Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, al que acusan de haberse coludido con Roger Mahony para proteger a varios de estos sacerdotes. O sea, que Norberto Rivera se puso de acuerdo con su homólogo en Estados Unidos para traerse a esos 65 sacerdotes de Estados Unidos a México para protegerlos, pero sobre todo hay un caso muy especial, muy particular, que es el caso de Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Puebla por abuso sexual
contra por lo menos 60 niños. Wow. 60 niños, un solo sacerdote en Puebla que lo pudieron sorprender y lo pudieron agarrar y lo pudieron llevar a la justicia. Entonces, señores, estamos en una situación pues muy complicada. Quizás muchos se están preguntando, oye, ¿son exagerados estos números? Bueno, ahí están, en los medios de comunicación. Métete a la internet y vas a descubrir esto y muchas cosas más. La verdad, yo traté de hacer un resumen. El próximo programa, vamos a hablar de lo que vamos a estar hablando el próximo programa. Vamos a estar hablando de otros casos más en Australia. Vamos a hablar también de lo que pasó en Nueva Gales. Vamos a estar hablando de lo que pasó en Alemania. Vamos a hablar de lo que pasó en Francia. Vamos a hablar de lo que pasó en Irlanda. ¿Qué es lo que hace la Iglesia Católica? ¿Qué medidas toma contra estos sacerdotes? Vamos a estar hablando de qué es lo que pasa con la policía. Vamos a estar hablando muy probablemente también de qué es lo que hacen las diócesis para que esto no salga a la luz. Uh-huh. Todo esto lo vamos a estar hablando en el próximo programa, pero yo quiero decirles a las personas, si hay personas que fueron abusadas sexualmente dentro de la Iglesia Católica, o a lo mejor tú dices, no fue dentro de la Iglesia Católica, fue con un familiar, fue con algún conocido, yo soy víctima, no lo he podido superar, todavía tengo sueños, tengo pesadillas, es como si esta sensación me hubiera pasado hace 1 o 2 días. Quiero decirte que sigue viendo el programa porque hay solución en Cristo. Vamos a estar hablando de cuál es la solución en Cristo, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y que no es casualidad que estés viendo este programa. Así es. Entonces, señores, pues estamos en un problema muy grave, un problema muy serio dentro del sistema religioso que más predomina en muchos de los países en el mundo, como lo que es México, América Latina, Estados Unidos y muchos países más. Así es. Pues sus comentarios sobre esta información, qué dudas tienen, qué análisis pueden hacer al respecto, qué conclusión pueden hacer de esta información. Bueno, pues antes que nada, lo primero que se me viene a mí a la mente es la pena, ¿no? Es un dolor de todas aquellas víctimas que pasaron por eso, ¿no? O sea, si a uno de adulto que le pueda pasar cualquier cosa, tragedia, es difícil como adulto, imagínate nada más, ¿no? Un pequeño por lo que puede haber pasado y las secuelas con las cuales se quedan a lo largo de su vida, de muchos, como comentabas, ¿no? Quedan como víctimas. Más sin embargo, pues, pues la verdad me quedo sin palabras porque hay tantas cosas que pienso y veo y pues estoy muy a las expectativas para el próximo programa. Esto no es un problema, por lo que están mencionando, de celibato. Ya ves que ellos tienen un voto de celibato. Esto rebasa, bien dijiste cuando empezamos viendo este tema, que este es un problema mental. Vamos a hablar del celibato también. Sí, porque... Muy probablemente en el último programa, Pablo, sí. Vamos a tocar qué es el celibato, cuándo llega el celibato, Ajá. cuándo la iglesia lo autoriza y si es bíblico o no es bíblico. Sí, Todo eso lo vamos a ver. Porque todo lo que estamos contando, a eso lo asocié ahorita, de que ellos tienen un voto, que es el celibato, ¿no? Y me doy cuenta por los documentos que tú ahorita mencionaste, que esto no solamente tiene que ver con algo del celibato, tiene que ver con algo mental, que es un problema mental. Pues son problemas espirituales también, yo creo. Sí, yo creo que aquí es una mezcla de muchas cosas. Y sobre todo, pues, qué tristeza, ¿no? Que esto sea un común denominador en todos los países y en todos los lugares donde la Iglesia Católica está, aunque sea un porcentaje muy menor, aclaro, muchos sacerdotes, creo que la mayoría de ellos lo hacen de corazón, sinceramente, así lo quiero creer, a lo mejor estoy mal, a lo mejor hay personas que me dicen, no, Ernesto, la mayoría están mal, bueno, no lo sé. Lo que yo leí, la información que yo traigo es que es un porcentaje menor,
los que tienen abuso sexual dentro de la iglesia de sacerdotes. Eso es lo que la información que yo tengo. Creo yo que hay mucha gente buena en la iglesia Claro. católica que está a su manera, en su esfuerzo, Claro. sirviendo a Dios, entregándose a Dios, pero pues la realidad aquí está. Y conforme vayan creciendo los medios de comunicación, pues nos vamos a ir enterando cada día de más casos. De más casos, así es. Y sabemos que si esto se nos hace algo muy feo, muy malo, muy triste, ahora sí que agarrémonos de las manos porque esto va a crecer. Recuerden que la Escritura dice que en los postreros tiempos Ajá. la maldad Aumentará. aumentará. Y claro, sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, pues eso es prácticamente, pues nos despedimos entonces. Así es. Nos despedimos, amigos. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Vamos a seguir analizando más casos, cómo nace esto y qué es lo que dice la Biblia respecto a todo esto. Así que seguimos en contacto. Hasta la próxima y adelante.